Gracias por seguir con nosotros. Está viendo esta emisión especial de News 24 en español con las elecciones generales en Israel. Y en medio de la noche de las elecciones apareció un argentino llamado Carlos Maslatón, que es asesor financiero y político, quien viajó especialmente desde Buenos Aires a Israel para presenciar las elecciones generales. Nos sentamos con él en el estudio de I24 News, armado especialmente en pleno centro electoral del Likud en Tel Aviv. Escuchen esta entrevista con Carlos Maslatón, que nos aseguró que se preparó toda su vida para este momento. Estamos acá en Tel Aviv, en el centro del Likud, con Carlos Maslatón, periodista argentino. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer estar aquí acompañando a I24. ¿Qué estás haciendo acá? Vine a ver las elecciones simplemente. Viajo a Israel 2 o 3 veces por año. Afortunadamente esta vez me tocaba con el evento de las elecciones y con la llegada del satélite de Israel a la Luna. Así que bueno, son momentos muy emotivos. ¿Te imaginas que sigo las elecciones en Israel desde muy chico, cada una de las conformaciones de la Knesset? Siempre se dice en política, esta elección es crucial, es la más importante. Bueno, no es la más importante de la historia. Hubieron otras más importantes porque el país está consolidado, porque tiene su sistema político realmente fuerte, porque es fuerte en defensa, porque es fuerte en economía. Bueno, veremos quién gana las elecciones, ¿no? ¿Y a quién apoyás? Bueno, si yo fuese ciudadano de Israel, que no lo soy, votaría por el Likud. ¿Por qué? Soy un votante tradicional del Likud. Es un tema de la corriente histórica, desde Jabotinsky, pasando por Menachem Begin, pasando por los gloriosos días de Ariel Sharon, a pesar de que su última movida fue jugar afuera del Likud. Bueno, Netanyahu en particular, más allá del éxito económico de Israel, lo que se debe destacar es su manejo de la política internacional. Esto es algo totalmente increíble, inédito en la historia de Israel, inédito casi en política internacional, lo que él ha conseguido con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por varios países, el tema del Golán, frustrar un montón de condenas en las Naciones Unidas, inclusive ganándole a Hamás. Hace unos meses hubo una votación donde Hamás perdió nominalmente contra Israel, una cosa que nunca había pasado. Más ahora el anuncio de buscar una solución a los territorios del West Bank, incorporando como corresponde las partes israelíes al territorio histórico de Israel, más un montón de países, opiniones públicas, boicots que él fue combatiendo y dándolo vuelta. La situación de Israel y del pueblo judío en general hoy no puede ser mejor. Es verdaderamente impresionante el éxito en política internacional. Si yo fuese ciudadano de Israel, ni dudo que lo premiaría hoy con mi voto a Benjamín Netanyahu. Una de las críticas más fuertes que se le hacen al primer ministro es que no trabaja en pos de lograr una paz con los palestinos. ¿Vos pensás que una paz con los palestinos es posible? ¿Y cómo sería en la práctica ese proceso de paz? ¿Cómo se podría llegar? Yo creo que la gente a veces se queda tildada con frases del pasado y con situaciones que ya no existen. Por ejemplo, el conflicto árabe-israelí terminó para mí en octubre de 1973. Básicamente terminó ahí. Después empieza un proceso de negociación donde se llega a la paz con Egipto y a una distensión con el resto del mundo árabe. Con Siria, si querés, el conflicto quedó, está abierto, pero Siria no puede hacer nada. El conflicto israelí-palestino, que es una sección particular dentro del conflicto árabe-israelí, se solucionó, yo te diría, en un 70-80% con los acuerdos de Oslo. Israel no dice que reconoce el Estado palestino, pero en la práctica lo ha hecho. ¿Con quién negoció? Sino en Oslo y en el Cairo los acuerdos de 1993-1994. Con una cosa llamada Autoridad Nacional Palestina, a la cual le da categoría de país. No importa que no lo digas en voz alta. Es muy importante que haya existido la Autoridad Nacional Palestina y que hoy ese gobierno palestino, a pesar de la irresponsabilidad de Arafat del año 2000 de llamar una segunda intifada que le salió muy mal realmente y consolidó a Israel y perdió puntos para lo que era su viejo partido político, ahí ya tenés una parte. Está el tema de Gaza. Bueno, estuvimos en Gaza, Israel decidió irse en el año 2005, medida brillante. Quedan algunas cuestiones para solucionar, pero a mí me parece que la solución de un conflicto de este tipo no necesariamente pasa por algo tipo Camp David. A lo mejor pasa por cuestiones de hecho. Mira, si uno visita el West Bank, cosa que yo hago muy seguido, los israelíes no van porque eso es área A, los israelíes no
no van a la área A todavía, desde el año 2000, pero reluce de poderío económico. Es una cosa totalmente que la Universidad de Birzeit, la nueva ciudad de Rawabi, eso también forma parte de la paz. O sea, el conflicto se va desenredando solo, se van las cosas solucionando, queda un 20-25% que quiere y se va a arreglar solo. Y en un momento, los palestinos del West Bank, veremos qué diablos quiere hacer Hamás, porque me parece que es una gente que tiene el concepto de la guerra permanente. Un día van a decir, bueno, listo, este es el mapa, esto lo aceptamos. Y antes de eso, lo que creo que va a ocurrir, Damián, es que muchos países árabes van a oficialmente reconocer al Estado de Israel, siguiendo ya los ejemplos de Jordania y de Egipto. Gane quien gane en estas elecciones, hay un elefante, por así decirlo, que se está acercando, que es el plan de paz, el pacto del siglo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. No sabemos exactamente cuándo va a salir, hay rumores que esto ocurrirá aproximadamente en junio. No hay muchos detalles. ¿Pensás que Netanyahu está al tanto de lo que incluye ese plan y qué incluye realmente ese plan? Bueno, hay algunas puntas, hay algunas cuestiones que son muy interesantes. Yo creo que lo que está tratando de hacer Donald Trump es replotar aquella vieja idea que se atiene a la realidad poblacional de la zona, que es que el Estado palestino en la práctica es Jordania. Y me parece que la cosa va por ese lado, o una federación jordano-palestina, o que dicho sea de paso, el viejo plan del laborismo en los años 70. La gente se olvida, cree que el laborismo es entrego todo a cambio de la paz. No es así. Cuando el laborismo estuvo en el gobierno, no tuvo una posición muy diferente de la que tuvieron después los gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque predomina acá el concepto de interés nacional. A mí me parece que sí, que el plan de Donald Trump a juzgar por la cantidad de concesiones que le ha dado a Israel y a su amigo Bibi Netanyahu, me parece que no va a ser malo. A lo mejor te piden en el Valle del Jordán que no termines dominando algunas zonas que querés dominar, pero tiene que ser necesariamente bueno. A mí me parece que estamos muy cerca de eso, me parece que no le va a quedar otra al gobierno de Ramallah que aceptarlo. Se discutirá el oriente de Jerusalén, se discutirán un montón de cosas, pero mira, los palestinos, y hablando de una pregunta tuya anterior, ¿te acordás Camp David II? Sí. La concesión que le hizo Ehud Barak a Arafat. Arafat dijo, me diste todo, pero igualmente no firmo. Sí, esto incluía el 98% de los territorios. Todo, absolutamente todo, inclusive la ciudad vieja de Jerusalén, dividida casa por casa, con la bandera palestina, con la bandera de Israel, no faltaba nada. Y Olmert, unos años después. Bueno, las consecuencias de perder una intifada, que fue muy dura la segunda intifada. ¿Cuántos miles de muertos sufrió Israel innecesariamente por un loco que dijo declaro la guerra y me levanto contra el Estado de Israel otra vez? Bueno, todo eso tiene su costo. La pérdida del Golán, hubo dos guerras en el Golán, o 3 guerras en el Golán. Si sumás 48, si sumás 67 y 73, tiene su costo. No es cierto que la guerra no es causa de adquisición de territorio, no es cierto. La historia demuestra que sí. Y la historia demuestra que por algo el Golán es de Israel, Jerusalén, mejor ni hablemos del tema. Y bueno, y después la realidad poblacional de Maalea Dumí, Mariel, todo eso va a ser parte de Israel. No tenga ninguna. Y yo creo que Donald Trump va a reconocer eso. En definitiva es lo que quiere Israel. Con lo cual, creo que viene un proceso de 2 años de negociación, de asunción de realidad. Arabia Saudita va a estar aquí reconociendo Israel. O sea, lo que significa esto históricamente, creo que no hay conciencia todavía. Pero las cosas van a ser necesariamente buenas. Soy muy optimista y creo que Netanyahu es la persona correcta para liderar esta nueva fase de un proceso de paz que solamente va a beneficiar a Israel y va a dejar, por supuesto, también contenta a la contraparte. Tenemos medio minuto, Carlos. Venís y volvés múltiples veces a Israel. ¿Cómo ves la situación en el mercado, en la perspectiva de cómo se define Israel económicamente? Un país de economía libre, capitalista, abierta. Hay un montón de cosas que están reguladas, pero no se puede negar que entre las condiciones de producción que han ofrecido diferentes gobiernos en los últimos 25 años, digamos, y la creatividad propia del judío y del israelí, esto es una potencia económica. $44.000 de ingreso per cápita, más que Japón. Y Damián, por último, no tenga duda, en el 48 para mí, Israel, si no es el primero, es el segundo o el tercer país en nivel de vida en el mundo, pero va a estar ahí arriba de todo. 48, digo, 2048, el centenario de la independencia de los ingleses. Muchas gracias, Carlos. Un placer, gracias.